Bueno, ¿cómo les va? Continuamos con el último trabajo práctico, el 7, en el ejercicio 5. Dice, los objetos pesan más en el aire que en el agua. Eso es algo que habrán notado cada vez que se meten en una piscina. Después dice, en el ejemplo, que se ve acá, se ven dos situaciones, ¿no? Un cuerpo pesa 3 newton. ¿Ven esta balanza? Acá hay una aguja que marca 3 newton. Y luego en esta situación acá se lo sumerge. Bueno, entonces determinar cuánto pesa el líquido desalojado. El líquido desalojado es el líquido que surge de introducir el cuerpo en este líquido, como acá estaba hasta el borde. Al introducir en el cuerpo el mismo volumen que ocupaba el cuerpo, lo desplaza ese volumen en líquido. Y acá la balanza, fíjense que al principio obviamente no había ningún líquido, estaba en cero. Y acá la balanza va a marcar algo, que eso es lo que nos pregunta el problema, determinar cuánto pesa este líquido que se desalojó acá. Y el otro dato que da está la balanza acá, que con el cuerpo ya sumergido estaría pesando 1 newton. Y recuerden que cuando el cuerpo estaba en el aire pesaba 3 newton. Bueno, vamos a llamarle P, en azul, al peso del cuerpo, que es un dato, 3 newton. Está representado por esta flecha, que apunta para abajo porque, bueno, es la fuerza de la gravedad. En este caso estaría apuntando para acá abajo. El peso es el mismo siempre el cuerpo, eso no cambia. Vamos a llamarle E en rojo a la fuerza de empuje, que no sabemos cuánto es. Y el sentido es para arriba, porque es la fuerza que hace el líquido sobre el cuerpo. Eh, y vamos a llamar PL en verde al peso del líquido desalojado, que esto es lo que pregunta el problema. Bien, esos son todos los datos y empezamos a resolverlo. Según el principio de Arquímedes, la fuerza de empuje, E, lo llamamos, es igual a la del peso del líquido desalojado. Bueno, eso es lo que sabemos del principio de Arquímedes. Por lo tanto, saber la fuerza del peso del líquido es lo mismo que saber la fuerza de empuje. Entonces vamos a tratar de ver si podemos calcular la fuerza de empuje. Acá están las referencias, lo que habíamos visto, y lo que sabemos por el principio de Arquímedes. Bien, si aplicamos, haciendo la sumatoria de las fuerzas, acá en este caso cuando el cuerpo está sumergido, lo plantearíamos así, la sumatoria de las fuerzas es 1. Bueno, sabemos que la sumatoria de las fuerzas es 1, porque es lo que marca la balanza, y a su vez la suma de las fuerzas actúan dos fuerzas, positiva E, si tomamos un marco de referencia, donde las fuerzas, todo lo que apunta para arriba es positivo y lo que apunta para abajo es negativo, más menos P. Bueno, acá hago regla de signos, queda empuje menos peso es igual a 1 newton, pero el peso ya lo sabíamos, era un dato, 3 newton. Entonces, empuje menos 3 newton es igual a 1 newton. Despejando, pasa el 3 sumando, y hago la cuenta 1 más 3, 4 newton. Entonces ya sé cuánto vale la fuerza de empuje, 4. Como el peso del líquido es igual al empuje, por lo tanto ya podemos responder diciendo que el peso del líquido desalojado son 4 newton. Y ahí terminaría el ejercicio 5. Pasamos al 6.
Se sumergen en agua dos bloques de tamaño idéntico, como se ve acá en la figura, ¿no? Serían dos esferas en este caso. Uno es de plomo y el otro es de aluminio. ¿Sobre cuál de ellos es mayor la fuerza de empuje? Es la primera pregunta. Y la segunda, ¿sobre cuál de ellos es mayor la fuerza de flotabilidad resultante? Bien, respondemos la primera, haciendo el siguiente razonamiento. La fuerza de empuje es igual al peso del líquido desalojado, o al principio de Arquímedes. Acá está el aluminio y a la derecha el plomo. El segundo razonamiento que hacemos, el líquido desalojado depende del volumen del cuerpo sumergido. O sea que cuanto más grande sea el cuerpo, mayor volumen de líquido va a desalojar. O sea que hay una relación entre el volumen del cuerpo y el líquido desalojado, que a su vez está relacionado con la fuerza de empuje. Bien, sigan el razonamiento. Dice, como ambos cuerpos son idénticos en tamaño, tienen el mismo volumen. Por lo tanto, la fuerza de empuje es la misma para ambos cuerpos. ¿Por qué llego a esta conclusión? Porque relaciono el empuje con el volumen. Si el volumen es el mismo, entonces la fuerza de empuje va a ser la misma para ambos cuerpos. ¿Qué significa? Que ambos cuerpos van a recibir, como se ve acá en los vectores, el mismo valor en la fuerza del empuje. Bien, esa sería la A. Ahora la B. ¿Sobre cuál de ellos es mayor la fuerza de flotabilidad resultante? Ustedes ven acá el aluminio y el plomo. Si bien la fuerza de empuje dijimos que era la misma, ¿por qué en el caso del aluminio tiende a flotar más que en el caso del plomo? O sea, ¿por qué es mayor la fuerza de flotabilidad en el aluminio, que es la fuerza que lo hace subir? Bueno, sigamos el razonamiento. El plomo es más denso que el aluminio. Si eso no lo sabían, eh, lo, porque es la base del problema, no lo da como dato. Tendría que darlo como dato porque no todos saben las características de los diferentes metales, pero el plomo es mucho más denso que el aluminio. Como ambos cuerpos tienen el mismo volumen, porque sea la esferita, entonces el de plomo es más pesado que el del aluminio, justamente por ser más denso. ¿Qué significa? Que a igual volumen, mayor masa va a haber en el plomo. Ese sería el peso del aluminio, negativo porque va para abajo, y el peso del plomo también negativo, pero fíjense que es mucho mayor por ser más denso. Tercer razonamiento. En el punto A, determinamos que la fuerza de empuje es la misma para ambos cuerpos. Ese dato lo sacamos del punto A. Bien. Y por último, la flotabilidad es la resultante entre las fuerzas de empuje y la del peso. Si ustedes se fijan, en el segundo caso, la resultante va a ganar del lado de las negativas. Entonces, va a tender a haber una fuerza resultante hacia abajo, que va a hacer que se hunda el plomo. Y acá la fuerza va a ser menor. Entonces la fuerza de flotabilidad va a ser mejor acá en el aluminio. ¿Por qué? Porque en comparación el empuje con el peso no es tanto como en el plomo. ¿Qué es lo que dice ahí? La flotabilidad dependerá de los pesos de los cuerpos y será mayor en el aluminio. Porque en el plomo se hunde. Vamos con el 7. Dice calcular
la presión ejercida por una caja de 400 newton apoyada sobre una superficie de 0,5 metros cuadrados o medio metro cuadrado. Bueno, lo que vimos en los otros videos, la presión es fuerza sobre superficie. Me fijo si con los datos que tengo ya puedo calcular. Recordemos que P minúscula le llamamos a la presión, F mayúscula a la fuerza y S mayúscula a la superficie. Son las referencias de la fórmula. Bueno, reemplazamos los datos. Fuerza, 400 newton, como dice el ejercicio, y la superficie, 0,5 metros cuadrados. Bueno, estaría listo para resolver. Las unidades, verifico que esté correctamente. Hago 400 dividido 0,5 da 800. Y newton sobre metro cuadrado, por definición, también lo vimos en la teoría, se le llama pascal. O sea que el pascal es una unidad de presión. Y ahí terminaría el ejercicio 7. Vamos con el 8. Acá dice, calcular la fuerza ejercida por un cilindro, que el cilindro sería el tanque, cuya superficie de apoyo es de 6 metros cuadrados. Está la superficie de acá abajo. Si se ejerce una presión de 300 pascales. Bueno, ahí tenemos la fórmula que usamos en el ejercicio anterior, la de presión, fuerza sobre superficie, pero acá nos está pidiendo calcular la fuerza. Por lo tanto, para calcular la fuerza, despejo la variable F, pasando el S que está dividiendo, pasa multiplicando para el otro lado. Y ahí ya tengo la nueva fórmula para calcular la fuerza en función de la presión y la superficie, que son los datos que me da el problema. O sea que en el paso que viene, lo que tengo que hacer es reemplazar presión, 300 pascales, la superficie, 6 metros cuadrados, saco el dato del problema, y ahí ya tengo para calcular. Bien, me fijo en las unidades. Si hay algún problema, porque la fuerza me tendría que dar en una unidad de fuerza. La unidad de fuerza que conocemos nosotros, o la que más usamos, es el newton. Para eso, vamos a hacer en este paso, desdoblamos lo que es pascal, lo transformamos en newton sobre metro cuadrado, que es lo mismo. Bien, y ahí este baja igual, la superficie, y ahí me doy cuenta que puedo cancelar las unidades. Metro cuadrado arriba con metro cuadrado abajo, y me queda newton. Entonces hago la cuenta, 300 por 6, 1800 newton. Bueno, está bien porque es una unidad de fuerza. Es la fuerza que ahí respondimos a que pide el problema, la fuerza que se ejerce. Bien, pasamos al otro ejercicio. El 9. Calcular la presión ejercida sobre la base de un cilindro, como muestra acá la figura de un tanque, de 3 metros de radio, por una fuerza de 1500 newton. No, 15.000 newton, perdón. Bueno, vamos a ver, a recordar lo que era el radio en una circunferencia. Bien, uso la fórmula de siempre, presión, fuerza sobre superficie, y me pide calcular la presión, así que ya no tengo que despejar nada, solamente reemplazar presión, fuerza y superficie. Presión es igual, bueno, la fuerza, 15.000 newton, y la superficie, no la da, como en el ejercicio anterior, que decía que era de tantos metros cuadrados, centímetros cuadrados, etcétera. No, no me da. Solamente me dice que la base de un cilindro de 3 metros de radio. Bien, entonces acá ya nos topamos con un problema.
Es un problema casi matemático, ¿no? Hay que calcular la superficie. Ya no es un dato directo. Bien, entonces vamos a hacer un cálculo auxiliar. ¿Cómo calcular la superficie de un círculo? Acá ustedes tienen en el dibujo lo que es un círculo, o sería la base del tanque, visto desde arriba. La superficie es un círculo porque el tanque es un cilindro y la base de un cilindro es un círculo. Y otra cosa que tienen que saber, o que da por supuesto, que uno sabe que cómo se calcula la superficie de un círculo, pi por radio al cuadrado, como dice acá. Donde S es la superficie, R es el radio, sería la distancia que hay desde el centro hasta el perímetro. Mantiene siempre la misma distancia, del centro a cualquier punto. Esa distancia es el radio. Y si yo tomo la parte más larga, sería el diámetro, que coincide que es el doble del radio. O lo mismo que decir el radio es la mitad del diámetro. Y pi es el número que se usa en matemática, 3,14. Sigue, pero bueno, tomamos dos decimales. Bien, entonces empezamos a calcular. La superficie es igual a pi, 3,14, por el radio, que era un dato del problema, 3 metros. Empezamos a resolver. Bueno, primero tengo que resolver la potencia. Elevo 3 metros al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y metro al cuadrado, metro al cuadrado. Bueno, ahora eh, hago el producto, 3,14 por 9. Y me da 28,26 metros cuadrados. Bien, con este resultado volvemos al cálculo de la presión. O sea, volvemos al ejercicio anterior. Este era como un sub ejercicio dentro del ejercicio, donde se requería ciertos conocimientos como saber cuál era la fórmula de la superficie de un círculo, como para resolverlo. Bien, acá pongo el dato que me faltaba, que lo calculé recién. Ahora sí, tengo todo, es Newton sobre metro cuadrado. El número lo hago con la calculadora, 524,1. La unidad, como vimos, Newton sobre metro cuadrado, pero era Pascal. ¿Sí? Newton sobre metro cuadrado, Pascal. Y está bien porque es una unidad de presión. Bueno, y ahí recién termina el ejercicio. Bueno, la dificultad que tuvo este es que tuvimos que hacer un... No había el dato directo de la superficie. Tuvimos que rebuscarnos para calcularlo. Vamos al ejercicio 10. Dice, calcular la superficie de apoyo de un cuerpo de 500 newton de peso que ejerce una presión de 10 pascales. Bien, las mismas variables, presión, fuerza y superficie, y la fórmula que ya sabemos, presión, fuerza sobre superficie. El problema es que ahora pide calcular la superficie. Entonces empiezo a despejar. La superficie S, primero que nada, que es la incógnita, la voy a pasar para el otro lado, así me queda en el numerador, arriba. Y bueno, esta P la paso dividiendo y ya en dos pasos ya está despejado. La nueva fórmula a partir de la primera es superficie, fuerza sobre presión. Bien, ahora reemplazo. La fuerza, 500 newton, es un dato directo. La presión es un dato directo. Entonces lo sigo acá. Superficie es igual a 500. Y la superficie nos tendría que dar en una unidad, por ejemplo, metros al cuadrado, centímetros al cuadrado, algo así. Pero la unidad acá me está quedando en newton sobre pascal. Entonces lo que voy a hacer es transformar pascales en su equivalente.
Entonces, en vez de poner 10 pascales, pongo 10 newton sobre metro cuadrado, que es pascal. Bien. El newton de arriba lo dejo igual y el de abajo, aplicando la propiedad matemática de división de fracciones, la fracción que está dividiendo, newton sobre metro cuadrado, pasa multiplicando dada vuelta o invertida, o sea, metro cuadrado sobre newton. Ahí veo cómo se simplifican las unidades de newton, queda metro cuadrado. Que bueno, es lógico porque estoy calculando una superficie que me dé metros cuadrados. Hago la cuenta y da 50 metros cuadrados. Bien, es otra variante de la fórmula. Vamos con el 11. Dice, calcular la presión en el fondo de una represa cuya profundidad es de 220 metros. Y acá da el dato, densidad del agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es una imagen de una represa, por ejemplo. Entonces la presión va a ser muchísima, porque imagínense toda la cantidad de agua que está arriba ejerciendo presión. Cuanto más profundo, más presión se ejerce. Bueno, estamos usando para calcular la presión esta fórmula. Fuerza sobre superficie. Bien, empiezo a reemplazar. La fuerza, ¿está como dato? No. Me da la profundidad, la densidad, nada que ver. Esta ecuación no nos sirve, ya que en base a los datos que tenemos no podemos utilizarla. Pero en la teoría habíamos visto la ecuación fundamental de la hidrostática. A ver si la recuerdan, es esta. Presión, densidad por gravedad por altura. Vamos a usarla. Bien, P es la presión, delta, la letra griega es densidad, que es un dato que da el problema. G, recuerdan que era la aceleración de la gravedad. Tenía un valor. En el ejercicio lo da como sabido, pero a veces uno no se lo recuerda, lo tiene que averiguar. Y H le llamamos a la altura, o la profundidad en este caso, más que altura, que es la longitud de la columna de agua que hay, ¿no? Que también es un dato, acá dice 220 metros, tiene la represa. Bueno, empezamos a reemplazar y a resolver. Bueno, la presión es igual, la densidad, el primer dato, lo del problema es 1000 kilogramos por metro cúbico la densidad del agua. G, la aceleración de la gravedad, ya conocida por nosotros, que la usamos en cinemática y en dinámica, es 10 metros sobre segundos al cuadrado. Más exactamente es 9,8 en nuestro planeta, pero vamos a poner 10. Y h, la altura, que es un dato directo del problema, 220 metros. Bueno, tenemos todas las variables. Las unidades nos fijamos, que es lo que está en rojo, que coincidan metro, metro, metro cúbico. Bien. Entonces hacemos una cosa. Para no hacerse lío, hacemos los números por un lado, o sea, 1000 por 10 por 220. ¿Por qué hacemos esto? Porque en un producto yo puedo ordenar como quiera. El orden de los factores no altera el producto. Y las unidades las pongo también separadas. Aparte vendría a ser kilogramo metro cúbico, los 2 metros de arriba que son metro por metro o metro al cuadrado, si quieren, como quieran, y abajo segundo al cuadrado que quedó solo. Bien, acá voy a analizar las unidades. Hay 2 metros arriba y 3 metros abajo, porque acá está el cubo y acá está el cuadrado. Entonces se van 2 de arriba con 2 de abajo y me sobra uno abajo. Otra cosa no se puede simplificar. Bueno, en cuanto a los números, hacemos la cuenta.
con la calculadora o mentalmente, y la unidad ponemos lo que nos quedó en limpio. Arriba solamente quedó kilogramos y abajo un solo metro y segundo al cuadrado. Entonces yo digo, ¿cómo sabemos si es una unidad de presión? Porque hasta ahora nosotros sabíamos que la unidad de presión era Pascal. Entonces la pregunta es, ¿estaré haciendo bien el ejercicio? O sea, este número estará bien, me fijo. Para eso lo que vamos a hacer es un análisis dimensional, o sea, hacemos como una verificación para estar seguros de que esta unidad sea equivalente a una unidad de presión, por ejemplo el Pascal. Vamos a hacer ese análisis. Se llama análisis dimensional. Pregunta, ¿esto que nos dio a nosotros en el ejercicio, será lo mismo que Pascal? Bueno, arrancamos desde donde sabemos. O sea, al revés. Pascal, por definición, es Newton sobre metro cuadrado. Bien, seguimos. Hasta ahora, esto no se parece mucho a esto que queríamos ver. Solamente aparece un metro acá abajo y acá hay uno solo. Y acá está el cuadrado. Pero no aparece ni kilogramo ni segundo al cuadrado. Pero todavía no sé porque no desdoblé Newton. Entonces, en el paso que viene, transformamos Newton en lo que vale. Newton es kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Por definición, esto ya lo habíamos visto en dinámica. Es la manera como se le llama la unidad de fuerza, Newton. Y abajo, metro cuadrado, lo puse tal cual, pero dividido 1. O sea que es exactamente lo mismo porque el 1, recuerden que es neutro. Y acá porque lo puse para que se vea la propiedad que vamos a aplicar, que la aplicamos ya bastante, que es transformar división de fracciones en multiplicación. O sea, de una, dos, tres líneas, transformar en una sola línea. La propiedad dice que la primera fracción queda igual y la segunda se invierte. Por eso puse el 1 para que se vea que acá aparece 1 sobre metro cuadrado. Sabiendo que el 1 es neutro, o sea, que da lo mismo que esté o que no esté. Bien, ¿se puede simplificar algo acá? Sí, acá veo que se repiten las unidades de metro. Acá está metro y acá metro cuadrado, o sea que se puede ir uno de abajo con uno de arriba. Entonces, otra cosa ya no se puede simplificar. Resuelvo, arriba me queda kilogramo y abajo me queda segundo al cuadrado por metro. ¿Es igual que esto? Y sí, nada más que está al revés, no importa. Se da vuelta. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Esto es lo mismo que esto. Segundo al cuadrado por metro es lo mismo que metro por segundo al cuadrado ahí abajo. Y llegamos a la conclusión de que, fíjense, desde Pascal llegamos a esto. O sea que respondemos a la pregunta, es lo mismo. Se trata de la misma unidad. O sea que puedo decir que todo esto equivale a Pascal. Bien, ahí calculamos la presión que pedía el ejercicio. Bien, pasamos al 12. Pregunta, ¿cuál es el peso de una columna cilíndrica de aire de 1 metro de diámetro? Considerar que la atmósfera tiene una altura de 30 kilómetros. Acá hay un dibujo, es una caña de bambú. En este caso, lo que dice acá es una columna de aire de 1 metro de diámetro. Y como considerar que la atmósfera tiene 30 kilómetros. Y la densidad del aire es un dato, 1200 kilogramos por metro cúbico. Ah, acá hay un error, es gramos, ¿sí? Bueno, acá corregí el dato. Fíjense si está bien en el que le mandé yo. En realidad
Si lo tienen como 1200 kilogramos, está mal, es 1,2 kilogramos la densidad del aire. Bien. Bueno, para calcular el peso, tenemos esta fórmula, peso masa por gravedad, que la habíamos visto en la parte de dinámica. La gravedad es 10 metros sobre el segundo al cuadrado, pero la masa no la tenemos. O sea que hay que calcular la masa a partir del dato de la densidad del aire. Bien. Entonces, con la fórmula de densidad, que acá están las referencias, delta es densidad, siempre del aire, m la masa del aire y b el volumen. Bueno, empiezo acá, como yo quiero saber la masa, despejo. Despejando la masa pasa el volumen que está dividiendo, para la izquierda pasa multiplicando, y ahí ya tengo la fórmula de la masa. Bien, con esa fórmula empiezo a calcular. Reemplazo, la densidad es un dato directo, densidad del aire 1,2. El volumen, no lo sé, no me lo da. Me habla sobre la columna cilíndrica, bueno, está hablando de parte geométrica, así que debo calcular el volumen del cilindro de aire según los datos del ejercicio. Y de vuelta, es como hacer un ejercicio aparte para calcular solo el volumen. Bien, el volumen, superficie por altura de un cilindro, ¿sí? La superficie sería el piso o la base, que sería este círculo, y la altura sería, bueno, lo que mide el cilindro, son los 30 kilómetros que dice acá. O sea que esta sería la fórmula del volumen del cilindro. Pero la superficie del cilindro, como es un círculo, es pi por radio al cuadrado, como habíamos visto en otro ejercicio. Entonces reemplazo superficie por la superficie del círculo, lo que está en azul. La altura baja igual. Bien, ahora otra relación que tengo que saber es esta, que el radio es la mitad del diámetro, como ven acá en la figura, ¿sí? Lo que habíamos dicho hoy. Si el diámetro es todo esto, ¿y por qué pongo el diámetro? Porque el dato que me da es el diámetro, dice 1 metro de diámetro. Entonces, el radio es el diámetro dividido 2, o la mitad. Lo puse entre paréntesis porque está al cuadrado. Bien. Ahora sí, reemplazo los datos. Pi es 3,14, como siempre. Y el diámetro de acá es 1 metro. El 2 queda igual, la potencia. Y la altura también es un dato, 30 kilómetros. Bien. Empiezo a calcular, pero acá me topo con un problema. Metro y kilómetro. ¿Sí? Que es la altura esta, de la columna. Entonces tenía esto. Lo que tengo que hacer es empezar a tratar de resolver. Bueno, 1 metro, en vez de hacer, acá lo que hace es 1 dividido 2, 0,5, y lo eleva al cuadrado, por 30 kilómetros. Pero acá hay que hacer un pasaje de unidades. ¿Por qué? Porque esto baja igual, esto se eleva al cuadrado, 0,5 al cuadrado, 0,25, metro al cuadrado, y acá viene el problema. Tengo que pasar a metros para que me coincida en la unidad. Y una cosa que yo tengo que saber, que 1 kilómetro son 1000 metros. Por lo tanto, 30 kilómetros van a ser X. Una regla de tres simple. ¿Cómo se resuelve en la regla de tres simple? Como toda regla de tres simple. Lo que está en diagonal a X divide y la otra diagonal se multiplica. O sea, X es igual a 30 kilómetros por 1000 metros dividido 1 kilómetro. Se van los kilómetros, 30 por 1000, 30.000. ¿Y qué unidad me quedó? Metro. Bien, ese es el resultado que pongo acá. Ahora sí me coinciden las unidades. Por lo tanto, junto a los números, primero hago estos dos, multiplico, me da 0,78 metro cuadrado. Este por ahora baja igual. Y en el paso que viene, sí, junto los números con los números y las unidades con las unidades. Bueno, esto lo hago con la calculadora. Y fíjense acá, metro cuadrado por metro, metro cúbico. Bien, ya tengo el volumen. Reemplazo el valor del volumen calculado en la columna cilíndrica de aire. Entonces me queda así.
Ahora fíjense que se van los metros cúbicos, se cancelan y hago la cuenta. 1,2 por 23.400 da 28.080 kilogramos. Y esa es la masa que ya la sé. Ahora, ¿para qué es la masa? Con este valor finalmente voy a calcular el peso de la columna, que era lo que me pedía el ejercicio. Recuerdan que todo el problema vino porque nos faltaba la masa. Ahora ya la sabemos. Bueno, acá hay que corregir eh, sobran 3 ceros, ¿sí? Esto no va. Y ahí está. Da ese resultado. Esto por 10, acá hay que agregarle un cero. Vamos a corregirlo, así ya queda. Este es el resultado de acá. Al multiplicar por 10, se le agrega un cero más. O sea que este resultado sería así. 2.800.800 newton. Acá junté las unidades, kilogramos por metros sobre segundo al cuadrado, que si recuerdan es newton. Bueno, y ahí ya quedaría resuelto. Este ejercicio fue muy difícil, no difícil sino complicado por todas las cosas que tuvimos que ir haciendo en el camino. O sea, de una variable, para calcular una variable necesitaba otra y otra y otra y así. Por eso es bueno organizarse para no perderse. Bien, ahora ya queda para la próxima. La próxima seguimos con el ejercicio 13 del mismo trabajo práctico. Ya sería la última clase del año, si Dios quiere.